Hola a todos, sean ustedes bienvenidos a este video de puntualización sobre el trastorno obsesivo compulsivo y los trastornos relacionados. Al igual que algunos otros trastornos, algunas otras categorías que vienen incluidas en el DSM-5, si ustedes entienden cuál es el trastorno principal, van a entender de qué se tratan todos los otros trastornos, pues son derivados, son cortes de este primero. En este caso, en esta categoría es el TOC, un trastorno que es conocido, un trastorno que es prevalente y un trastorno que se ha utilizado en literatura, como obras teatrales o también en algunas películas. Entonces, si a ustedes les interesa el tema, pueden no nada más leer artículos o textos académicos, sino que también pueden adentrarse en estas otras fuentes para poder, pues, indagar, conocer un poquito más. En fin, si nosotros empezamos a ver cuál es el común denominador de estos trastornos, vamos a encontrar en el centro, en el mero núcleo, la existencia de obsesiones y la existencia de compulsiones. Les hago la atentísima recomendación de que se apoyen en las categorías que están en el examen del estado mental para que puedan ustedes situar de una manera más efectiva qué es una obsesión y qué es una compulsión. Una obsesión está definida en el plano de la cognición, particularmente en el pensamiento. ¿Qué es un pensamiento obsesivo? Entonces, es un pensamiento rumiante. ¿Y qué es esto de la rumiación? Es impulsivo, es recurrente, es persistente. Entonces, para empezar, si yo digo que una obsesión es un pensamiento y que este pensamiento es recurrente, significa que es constante, ¿sí? Que se cavila, que está una y otra y otra y otra vez. Lo segundo es que son intrusivos, es decir, que el sujeto los experimenta de una manera no deseada y que está por fuera de su voluntad. Es decir, él no evoca esos pensamientos, queda por fuera de su elección. Y tercero, y muy importante, es que esta cuestión de la recurrencia y sobre todo de lo intrusivo conduce a que generen ansiedad, que generen malestar. Por eso son no deseados. Entonces, ya teniendo bien entendido que es una obsesión, en esta definición del DSM-5, pasemos a ver qué es una compulsión. Una respuesta rápida y errónea sería tratar de agotar este concepto en el plano de la conducta. Piensan que una compulsión a fuerzas tiene que ser un acto motor, cuando no es forzoso. Es decir, es cierto que es común que se presenten conductas compulsivas, pero la compulsión en sí misma no hace referencia de manera inequívoca a la motricidad, sino más bien a un carácter inherente a la cualidad de su existencia. ¿A qué me refiero? La compulsión hace referencia a este carácter recurrente y repetitivo también, o más bien necesario, persistente. Entonces, si las cosas son así, si yo digo que una compulsión no tiene que ser a fuerzas una conducta, también entonces puede haber pensamientos compulsivos. Y si yo digo que puede haber pensamientos compulsivos, se abre la pregunta de cómo se puede diferenciar entonces una obsesión de una compulsión. Para poder responder a esta pregunta, le voy a decir que se encuentra en este carácter
volitivo o no volitivo de la compulsión y de la obsesión. Mientras que la obsesión se experimenta como intrusiva, como algo que queda por fuera de la voluntad del sujeto, la compulsión es un mecanismo de defensa en el sentido más llano de la palabra, para referir que es puesto en marcha por el sujeto, más allá de que le traiga un costo grandísimo, que puede ser un costo de tiempo, un costo de esfuerzo físico, incluso un costo monetario, pero que lo pone en marcha él o ella para poder hacer un tratamiento de las obsesiones. Esto lo encuentran ustedes en la introducción de la categoría, y cuando ya pasan directamente al TOC van a poder ver desglosado esto que les acabo de decir. En las obsesiones y las compulsiones están divididas en dos estratos, el punto 1 y el punto 2. Y en estos dos conceptos, el punto 1 se refiere siempre a la definición del concepto, que es la que les acabo de dar. Y el punto 2, entonces, ¿para qué está? Pues el punto 2 está para establecer esa relación de causa y efecto. La obsesión, en el punto 2, circunscribe a este fenómeno psicológico como un efecto, como una causa de la compulsión, de tal forma que el punto 2 de la compulsión está circunscrito como este fenómeno, un efecto de la obsesión. Otra arista que me parece importante indagar es respecto de los especificadores que hacen hincapié en la introspección. ¿Por qué? Porque a partir de ahí no nada más se determina el pronóstico y el curso del caso clínico, sino que también hay una cuestión oscura en el DSM-5. Recuerden la diferencia entre síntomas egosintónicos y síntomas egodistónicos. Una obsesión está más del lado de lo egodistónico, mientras que un delirio está más del lado de lo egosintónico. La persona no sabe que está delirando, la persona psicótica, y el delirio, les había dicho yo, que se presenta a la manera de una certeza, es decir, es totalmente irrefutable, mientras que la obsesión, más allá de que es recurrente, se presenta a la manera de una duda obsesiva, precisamente, y puede ser tratado de mejor manera por la compulsión. ¿Por qué les estoy diciendo esto? No nada más para hacer diagnóstico diferencial de una manera más amplia, sino porque en este TOC hay un especificador que dice: con ausencia de introspección, diagonal, con creencias delirantes. Dice: el sujeto está completamente convencido de que las creencias son ciertas. Me parece ser que incluir este especificador supone un problema para el clínico, porque si tú tienes un caso en una situación así, en una presentación así, se abre la pregunta: ¿y por qué no lo diagnosticas con trastorno delirante? Es muy ambiguo y deja a lo mejor las cosas a un aspecto de gravedad, pero si nos aventuramos un poquito, podríamos decir que un trastorno obsesivo compulsivo con este especificador podría ser bien un trastorno delirante leve o no tan grave. Bien, el siguiente trastorno que está incluido en esta categoría, el otro relacionado, es el trastorno dismórfico corporal. Este trastorno tiene algunos matices que lo pueden llevar a confundir con otros trastornos mentales, como justamente un trastorno delirante de tipo somático, como también la anorexia nerviosa. Vamos a ver cómo se pueden diferenciar. Para el trastorno delirante, ya les di la clave cuando hice esta especificación
de diferenciación entre síntomas egosintónicos y síntomas egodistónicos, tanto del delirio como de la obsesión. Lo segundo, respecto de la anorexia, es importante que ustedes sepan que un criterio es el criterio del trastorno dismórfico corporal. Dice que esta percepción de defectos sobre el propio cuerpo no se remite de manera exclusiva a el tejido adiposo, es decir, a si las personas se ven gordas, particularmente gordas, iba a decir flacas, pero no, gordas. En otras palabras, las personas que tienen anorexia nerviosa, el criterio C, no lo dice de manera explícita, pero nos hace entender que es la dismorfia corporal. Por lo tanto, toda persona con anorexia nerviosa tiene trastorno dismórfico corporal y se excluyen si esa dismorfia corporal se remite de manera exclusiva al tejido adiposo. Si además de que se siente gorda cuando en verdad está flaca, tiene la creencia obsesiva fuerte de que tiene un ojo más pequeño que el otro, cosas por el estilo, entonces podríamos hacer el diagnóstico comórbido. Después, aquí en el trastorno dismórfico corporal encontramos también el escalonamiento de los síntomas tanto en obsesión como en compulsión. El síntoma A, o más bien el criterio A, es la obsesión, que son pensamientos sobre el propio cuerpo donde se lo percibe como defectuoso y además que tiene que haber una disonancia con la realidad. Es decir, que ese defecto es imperceptible para otras personas o no tiene ese carácter como tan llamativo, tan grave, tan irreal que para otras personas. Y el criterio B es la compulsión. Son conductas, en este caso, para que están circunscritas en relación con A. Es decir, se la pasa viendo al espejo, se la pasa midiéndose, se la pasa, no sé. Por último, de este trastorno, el especificador, si hay dismorfia muscular. Recuerden que en el DSM-5 no existe el trastorno de vigorexia, por lo tanto, si se cumplen los criterios A y B, donde A haya una disonancia respecto del músculo del propio cuerpo y ves esta idea de consumir proteínas y suplementos y pasarse 25 horas, ¿no? Más de un día completo en el gimnasio, se diagnostica trastorno dismórfico corporal con dismorfia muscular. Ahora bien, pasemos al trastorno de acumulación. Antes es nuevo porque antes era incluido como un síntoma del trastorno obsesivo compulsivo. En este caso, el sujeto tiene una incapacidad tanto de desprenderse de algunas pertenencias por esta idea de que más adelante le pueden resultar útiles, de tal forma que cuando se quiere desprender o lo obligan a desprenderse le genera ansiedad, como que también puede tener esa compulsión para adquirir nuevas cosas. Aquí hay que ser muy cuidadosos para hacer diagnóstico diferencial con otras presentaciones que no son necesariamente patológicas, como puede ser coleccionar cosas. La tricotilomanía y la excoriación. Ambas tienen que tener ustedes muchísima inteligencia para hacer diagnóstico diferencial con algunas afecciones médicas, con algunas afecciones dermatológicas. Por ejemplo, en la tricotilomanía con alopecia o en el trastorno de excoriación con dermatitis. En la tricotilomanía, como en la excoriación, también se desglosan los síntomas en dos planos, que es el plano de la compulsión. Aquí parece ser que el plano de la obsesión queda subyacente o en un segundo plano. Y el criterio B, es arrancarse el cabello en la tricotilomanía y dañarse la piel en la excoriación, y el criterio B de ambos es un intento o varios intentos
para dejar de hacerlo. ¿Sí? Ahí es donde hay una ligazón con el malestar clínicamente significativo. Si se conjuga la tricotilomanía, que es estarse arrancando los pelos y después se los come, habría comorbilidad con pica. Con el trastorno de excoriación, aquí hago una puntualización en el matiz en el cual está redactado el criterio A. El criterio A dice dañarse la piel hasta producir lesiones. Fíjense, no dice con qué, no dice cómo. Cuando en el criterio B dice intento de dejar de hacerlo, pero dice intento de dejar de rascarse. Y el criterio C también dice rascarse, ¿sí? Cuando ustedes ven las características diagnósticas y las características asociadas, van a ver que este daño que se hace con la piel no necesariamente tiene que ser de rascarse, puede ser también de cortarse. Por ahí vean la película de En mi piel, una película francesa muy buena, donde la chica, Esther se llama la personaje principal, se daña la piel, se corta pedacitos de piel y después se las come. Ahora bien, entonces rascarse como que de manera inmediata conduciría a las personas a pensar que se hace con las uñas, pero también se pueden utilizar para dañarse la piel otros objetos como pueden ser pinzas, como pueden ser tijeras, como pueden ser cuchillos, como pueden ser lápices, etc. De mi parte sería todo, espero que les haya sido de utilidad esta información.